En aquella tarde, el cielo se oscureció como si la propia creación lamentara. El templo tembló, el velo se rasgó y un silencio denso cayó sobre Jerusalén. Los discípulos desaparecieron. Las mujeres lloraban a distancia. Las autoridades susurraban entre sí, inquietas. Y mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, algo invisible se desenrollaba detrás de las cortinas de la realidad. ¿Qué ocurrió en las horas silenciosas entre la cruz y la resurrección? Hay un espacio en los evangelios donde el tiempo parece detenerse, pero el silencio allí habla más que 1000 palabras. Cuando Jesús entregó su espíritu, algo sucedió en el templo que silenció incluso a los más céticos. El velo, aquel inmenso tejido que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Este detalle registrado en Mateo capítulo 27, versículo 51, fue más que una señal visual, fue una declaración espiritual. Lo que por siglos representó la separación entre Dios y el hombre, ahora era removido, no por manos humanas, sino por la voluntad divina. El acceso al lugar más sagrado, antes reservado a un solo sumo sacerdote una vez al año, estaba ahora simbólicamente abierto a todos los que se acercaran con fe. La dimensión espiritual de este acto no podría ser comprendida de inmediato por los sacerdotes que allí servían. Ellos vieron el velo partido, pero no sabían que eso era el inicio de una nueva alianza. Para muchos, el templo era el último reducto de la autoridad religiosa. Ver aquella cortina rasgada era como enfrentar la ruina de un sistema. Los sonidos del terremoto, los gritos en medio de la oscuridad y el silencio que siguió hicieron aquel momento imposible de ignorar. Incluso sin palabras, lo sagrado hablaba alto. La presencia de Dios ya no estaba confinada a un espacio físico. El impacto de este gesto silencioso fue devastador para la estructura religiosa de Jerusalén. La ciudad, que hervía de rituales y ceremonias, ahora cargaba un templo marcado por una ruptura visible. Los líderes que deseaban silenciar a Jesús se encontraban con un símbolo incontestable de que su muerte tenía implicaciones cósmicas. La ruptura del velo era una invitación, pero también un juicio. Revelaba que algo nuevo había comenzado y que no había forma de regresar al antiguo sistema sin vida. Dentro de ese silencio imponente surgía una nueva forma de adoración. La muerte de Jesús no fue solo el fin de su misión terrestre, fue el inicio de un cambio irreversible en la relación entre creador y criatura. El velo rasgado era el eco de su última palabra en la cruz. Está consumado. Cada fibra de aquel tejido partido clamaba que el sacrificio fue aceptado y que el pecado ya no tendría más el mismo peso sobre aquellos que creyeran. Al difundirse la noticia entre los sacerdotes, levitas y asistentes al templo, no había explicaciones racionales que consolaran la teología tradicional. El silencio que reinó tras este acto hablaba de algo más grande que el ritual. Anunciaba una nueva esperanza, incluso en medio del duelo. Y la ciudad, incluso envuelta en su rutina religiosa, jamás sería la misma. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra, como relata el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Este no fue un eclipse común ni un fenómeno natural, fue un velo de luto extendido sobre la creación. La naturaleza se cayó en reverencia, como si el propio cosmos protestara contra la injusticia de aquel momento. Era como si el cielo, la tierra e incluso las huestes invisibles comprendieran mejor que los hombres el peso de aquel sacrificio. El mundo espiritual, invisible a los ojos carnales, entró en una atmósfera de profunda conmoción. Ángeles, que durante siglos habían servido al trono divino, observaban en silencio aquel momento crucial.
no era solo la muerte de un hombre justo, era el cumplimiento de una promesa hecha desde Génesis capítulo 3, versículo 15. La serpiente había herido el talón, pero lo que parecía derrota era, en realidad, el presagio de la victoria definitiva. La tensión espiritual en el aire no se debía solo al dolor, sino a la expectativa de un desenlace que cambiaría el curso eterno de la humanidad. Satanás y sus legiones también percibían que algo estaba a punto de escapar de su control. El grito de Jesús en la cruz no fue de desesperación, sino de autoridad. Incluso en la muerte, Él entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida. El reino de las tinieblas, acostumbrado a operar en engaño y dominación, ahora enfrentaba el cumplimiento exacto de las profecías. El silencio que siguió a la oscuridad no era vacío, estaba cargado de significado. El cielo y el infierno sabían. Una batalla había sido vencida de manera inesperada. Mientras los hombres se dispersaban, confundidos, el mundo espiritual se mantenía en alerta. El velo del templo se había rasgado, pero en los cielos otro tipo de ruptura estaba en curso. El abismo entre Dios y el hombre comenzaba a ser superado, y esto causaba reverberaciones en todas las dimensiones. El silencio tras la muerte del Mesías no era ausencia de movimiento, era el presagio de un terremoto espiritual que pronto alcanzaría los corazones de hombres y mujeres en toda la tierra. Incluso sin haber visto ángeles o escuchado voces celestiales, muchos aquella tarde sentían que algo había cambiado. La muerte de Jesús sacudió no solo lo físico, sino lo metafísico. Aquella oscuridad no cayó sobre la tierra en vano. Fue el cielo cubriendo con luto un momento que dividía eras. La luz pronto volvería, pero nunca más sería la misma. Después de la crucifixión, los líderes religiosos, que tenían tanto celo en acelerar el juicio de Jesús, fueron tomados por un silencio inquietante. Acostumbrados a dominar el debate público, ahora evitaban pronunciar el nombre de aquel que había sido colgado en el madero. El Sinedriel, que había articulado su prisión y manipulado a las multitudes, se encontraba en un malestar casi paralizante. Había algo en el aire que no podían explicar. El terremoto, la oscuridad y el clamor final de Jesús habían sacudido no solo los cimientos del templo, sino también los de sus convicciones. Sabían que habían tratado con profetas antes. Hombres como Jeremías, Elías y Juan Bautista fueron confrontados, perseguidos, hasta muertos, pero había algo diferente en Jesús. Él no solo hablaba con autoridad, él era la propia encarnación de lo que decía. Cuando el centurión romano declaró ante la cruz, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, como se registra en Marcos capítulo 15, versículo 39, las palabras también resonaron en el corazón de algunos de esos líderes, aunque no lo admitieran en público. En particular, tal vez en el interior de las casas sacerdotales o en los corredores del templo, comenzaron las conversaciones susurradas. ¿Y si hemos estado equivocados? ¿Y si ese velo rasgado es una señal en nuestra contra? Las voces antes tan confiadas ahora buscaban mantener las apariencias, pero estaban fragmentadas por dentro. La prisa con la que pidieron la retirada de los cuerpos antes del sábado no fue solo por celo con la ley mosaica, sino un intento desesperado de cerrar aquel episodio perturbador lo antes posible. Algunos miembros menos influyentes del Sinedriel, como Gamaliel, probablemente asumieron una postura más reflexiva. Otros, más endurecidos, buscaron acelerar los planes de control narrativo, sellar el sepulcro, vigilar a los discípulos, controlar los rumores. El miedo de que el cuerpo de Jesús fuera robado era en realidad el pánico de que la profecía de la resurrección se confirmara. Querían silencio, pero ese silencio ahora los oprimía.
Cada paso dado en las horas siguientes a la muerte de Jesús estaba cargado de culpa, duda y una angustia que ni los vestimentas sacerdotales podían ocultar. La élite religiosa, que creía haber ganado, estaba ante una nueva realidad. El templo permanecía en pie, pero el centro de su autoridad había sido sacudido. Aquel que llamaron blasfemo ahora estaba en el centro de todas las conversaciones, incluso sin estar más entre los vivos. Y, irónicamente, cuanto más intentaban borrar su nombre, más se volvía inolvidable. La muerte de Jesús fue para los discípulos un golpe devastador, no solo por la pérdida de su maestro, sino por la forma abrupta y brutal en que todo sucedió. El silencio que siguió a la crucifixión no fue solo el de la ciudad en shock, sino el silencio del alma de aquellos hombres que habían dejado todo para seguirlo. Las Escrituras nos muestran, en Juan capítulo 20, versículo 19, que se escondieron con miedo de los judíos. Pero ese miedo era solo la capa visible de un vacío más profundo, el colapso de las esperanzas que habían depositado en el Mesías. Pedro, que había jurado fidelidad hasta la muerte, ahora se veía ahogado por la culpa de haber negado a su Señor 3 veces. Cada recuerdo de la madrugada fría en el patio del sumo sacerdote era una herida abierta en su conciencia. Juan, el discípulo amado, probablemente buscaba consolar a María, pero también necesitaba lidiar con el peso de haber presenciado el último suspiro de Jesús en la cruz. Los otros, dispersos y en silencio, vivían el luto en reclusión. La ausencia de Jesús no era solo física, era como si todo el sentido de la misión se hubiera deshecho en pocas horas. Durante 3 años, esos hombres oyeron palabras de vida, vieron milagros, participaron en momentos que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Y ahora estaban en una sala cerrada en silencio, tratando de comprender cómo el Mesías pudo haber muerto. No había predicación, ni curas, ni multitudes. Solo el eco de recuerdos y preguntas que no encontraban respuesta. La angustia de los discípulos no era solo por el luto, sino por la ruptura de la esperanza. El reino que esperaban parecía haber muerto junto con Jesús. Y aún en medio de la desesperación, había algo que aún no podían borrar completamente: la memoria de las palabras de Jesús. Él había hablado sobre su muerte, pero también sobre su resurrección. En Mateo capítulo 16, versículo 21, él había advertido que sería muerto y resucitaría al 3er día. Pero, ante el sufrimiento, es fácil olvidar las promesas. Los discípulos no solo tenían miedo de los hombres, estaban librando una batalla interna contra la duda, contra la culpa y contra el silencio de Dios. Aquellos días entre la cruz y el sepulcro vacío fueron los más difíciles para los seguidores de Jesús. Aún no sabían que ese silencio era temporal, que la ausencia era parte de un plan mayor. El cielo permanecía callado, pero no ausente. Y aunque no pudieran oír, los cielos estaban preparando el mayor anuncio que el mundo jamás escucharía. Él no está más aquí, resucitó. Mientras los discípulos se escondían, algunas mujeres permanecían firmes, incluso ante la muerte de Jesús. María Magdalena, María Madre de Santiago y otras seguían de cerca cada paso de aquel drama, con coraje silencioso y corazones desgarrados. Ellas estuvieron presentes hasta el último momento, como nos revela Marcos capítulo 15, versículo 40, observando de lejos, pero con el alma profundamente involucrada. No había nada que pudieran hacer para cambiar el final trágico de la cruz, pero ellas permanecieron, y ese permanecer decía mucho. El dolor que estas mujeres sintieron no se expresaba en discursos, sino en gestos. Fueron ellas quienes acompañaron el sepultamiento, quienes anotaron mentalmente dónde fue colocado el cuerpo, quienes prepararon especias para ungir el cuerpo en el 3er día,
Incluso cuando todo parecía acabado, ellas se negaron a alejarse. Ese cuidado, que puede parecer simple, estaba cargado de fe. Mientras muchos creían que la historia había terminado, ellas continuaban actuando como quienes aún esperaban algo. El vínculo de estas mujeres con Jesús no era solo de admiración por sus milagros, sino de transformación personal. María Magdalena había sido liberada de 7 demonios, otras habían tenido sus familias restauradas, sus cuerpos sanados, sus almas curadas. Y ahora el hombre que les devolvió la dignidad estaba muerto. Pero incluso ante eso, no huyeron. No hubo teatro ni búsqueda de reconocimiento, solo la presencia firme de quienes aman hasta el final. El silencio que siguieron en los días posteriores a la crucifixión fue el silencio de la espera. Prepararon los aromas, respetaron el sábado, se mantuvieron unidas. Probablemente oraron, lloraron, recordaron cada palabra y gesto de Jesús. Y aunque no comprendían del todo los designios de Dios, demostraron una fe que trasciende el entendimiento. En Juan capítulo 20, versículo 1, es María Magdalena quien va al tumba mientras aún estaba oscuro. Ella no sabía qué encontrar, pero no podía mantenerse alejada. Estas mujeres no solo atestiguaron la cruz, se convirtieron en las primeras testigos de la resurrección, porque permanecieron, porque no se callaron en su corazón, porque amaron hasta el final. Su silencio estaba lleno de expectativa, y fueron ellas quienes, cuando el silencio del sepulcro se rompió, oyeron de los labios celestiales: «Él no está aquí, resucitó». 2 hombres, que hasta entonces habían vivido a la sombra del liderazgo religioso, dieron un paso sorprendente tras la muerte de Jesús. José de Arimatea, miembro respetado del Sanedrín, y Nicodemo, el fariseo que una vez buscó a Jesús de noche, decidieron salir de las sombras y asumir un papel de honor en el sepultamiento del Maestro. En Juan capítulo 19, versículos 38 al 40, vemos cómo tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lino con especias y lo pusieron en una tumba nueva, algo reservado a los nobles y a los reyes. ¿Qué habría llevado a esos 2 hombres a manifestarse justo después de la muerte de Jesús? Para José, quizás fue la constatación de que aquel que había sido condenado injustamente era, de hecho, el justo prometido por las Escrituras. El mismo Sanedrín, del cual formaba parte, se había manchado con un juicio político y apresurado. El silencio de Jesús ante las acusaciones, su dignidad en el dolor y el momento del último suspiro habían dejado en José la certeza de que no era solo un profeta quien había muerto, sino el propio Hijo de Dios. Nicodemo, por su parte, había tenido un encuentro marcante con Jesús años antes. En aquella conversación nocturna oyó sobre el nacer de nuevo, sobre el viento del Espíritu, sobre el amor de Dios que entrega a su Hijo al mundo. Todo eso parecía enigmático hasta que, ante la cruz, todo tuvo sentido. Quizás Nicodemo recordó las palabras que oyó en Juan capítulo 3, versículo 16, ahora iluminadas por la realidad del sacrificio consumado. Ya no había más espacio para la neutralidad. Era hora de tomar una posición. Al pedir el cuerpo de Jesús, ambos pusieron en riesgo sus posiciones sociales y su seguridad. Se identificaron con un condenado justo cuando todos se alejaban. El silencio que reinaba en Jerusalén aquella tarde contrastaba con el coraje silencioso de estos 2 hombres. No predicaron, no hicieron discursos, pero sus actos gritaron fe y honor. Embalsamaron el cuerpo de Jesús con reverencia, como si ya supieran que Él no permanecería mucho tiempo allí. El gesto de Nicodemo y José es un recordatorio de que la verdadera fe muchas veces se manifiesta en momentos de crisis. No participaron de los signos públicos, de los milagros a la orilla del mar, ni de las multiplicaciones, pero estuvieron presentes en el momento más solemne.
cuando todo parecía perdido. Y por eso sus nombres fueron eternizados como aquellos que, en medio del silencio y el dolor, eligieron honrar al Rey que el mundo había rechazado. El sábado que siguió a la crucifixión fue diferente de cualquier otro que Jerusalén ya había experimentado. Era la celebración de la Pascua, una de las fechas más sagradas del calendario judío, donde se recordaba la liberación de Egipto y se exaltaba el libramiento de Dios. Sin embargo, en ese año, el clima era de inquietud. Algo invisible flotaba sobre las casas y sinagogas. El silencio no era solo una cuestión de liturgia sabática, era un reflejo de un pueblo conmocionado por algo que no podía explicar. En Lucas, capítulo 23, versículo 56, vemos que incluso las mujeres que preparaban especias descansaron ese sábado, conforme al mandato. Pero ese descanso, aunque obediente, estaba atravesado por un luto pesado. Dentro de las casas, seguramente se comentaba lo que había ocurrido en el Gólgota. El nombre de Jesús no podía ser ignorado. El terremoto, la oscuridad y el velo rasgado en el templo habían dejado marcas profundas en el alma colectiva. Muchos que participaron en la multitud que gritaba «Crucifícalo», tal vez ahora estuvieran reflexionando en silencio, invadidos por un sentimiento de culpa o arrepentimiento. Los relatos se mezclaban con los cánticos pascuales, creando un contraste perturbador entre el ritual de la liberación y el recuerdo de la muerte de un inocente. Los padres, mientras conducían los ritos tradicionales con sus hijos, tal vez enfrentaran preguntas difíciles. «Padre, ¿por qué el cielo se oscureció ayer? ¿Quién era ese hombre crucificado?» Las respuestas llegaban entre miradas bajas y silencios prolongados. La tradición decía que la Pascua celebraba la libertad de los hebreos, pero ahora muchos se sentían atrapados en un sentimiento de peso espiritual que no sabían nombrar. Era como si la sangre del Cordero Pascual, símbolo de salvación, ahora estuviera siendo reinterpretada a la luz de la sangre derramada en la cruz. Incluso los fariseos y maestros de la ley, que tanto valoraban la observancia de la Torá, no podían escapar de la inquietud. El recuerdo de la acusación contra Jesús, que se había declarado el Hijo de Dios, ahora parecía más incómoda. Si era mentira, ¿por qué los signos naturales? Si era verdad, ¿qué significaba eso para toda la estructura religiosa construida hasta ese momento? Ese sábado, que debería ser de fiesta, se convirtió en un momento de introspección colectiva. El sonido de las flautas y salmos era ahogado por un peso invisible. Ese sábado fue el intervalo entre el grito y la gloria, entre la muerte y la resurrección. No hubo revelaciones, visiones o milagros visibles ese día, solo el silencio. Pero en ese silencio, Dios estaba preparando la nueva alianza. Mientras el mundo descansaba en sábado, el cielo estaba en movimiento. Era el presagio de una aurora que rompería el silencio con la noticia más impactante que el mundo haya oído. La tumba está vacía. Entre la muerte y la resurrección de Jesús, el mundo espiritual vivía un momento de tensión máxima. El cuerpo del Maestro acostaba en un túmulo excavado en la roca, pero su espíritu no estaba inerte. Había actividad intensa en los dominios invisibles. La Escritura en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus en prisión. Este versículo enigmático apunta a una realidad espiritual poco comprendida. Jesús no descansó entre la cruz y la resurrección. Él descendió a los lugares más profundos para declarar su victoria. El cielo, que había guardado silencio durante el sufrimiento de Jesús, ahora se llenaba de expectativa.
Los ángeles, que antes se callaron ante el misterio de la cruz, ahora se alineaban para atestiguar el despliegue del plan eterno de redención. Ellos veían el Verbo encarnado, aquel por quien todas las cosas fueron creadas, ahora invadiendo las regiones sombrías no como un derrotado, sino como un rey en misión de conquista. Había en cada esfera del mundo espiritual un sentido de que algo irreversible estaba a punto de suceder. En el infierno, por otro lado, el clima era de desorden. El príncipe de las tinieblas, que pensaba haber vencido al llevar a Jesús a la cruz, ahora se daba cuenta de que su aparente victoria era su derrota más humillante. La entrada de Jesús en los dominios de la muerte no fue como prisionero, sino como vencedor. El eco de las palabras, "está consumado", resonaba como el sonido del juicio. No era un lamento, sino el cumplimiento. La antigua serpiente, que desde el Edén maquinaba contra el plan divino, ahora se veía acorralada por el cumplimiento exacto de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Entre los muertos, los justos del pasado tal vez recibieron con alegría la presencia de aquel que había sido prometido por generaciones. Abraham, David, Isaías y tantos otros que creyeron en la venida del Mesías estaban ahora ante él. Jesús no solo trajo un mensaje, sino que inauguró el camino de la liberación definitiva. Su misión no estaba pausada, estaba en pleno desarrollo. El silencio de la tierra contrastaba con el movimiento del cielo y de los infiernos. El mundo físico reposaba, pero el espiritual era sacudido por la autoridad de un rey que vino a tomar las llaves de la muerte y del infierno. Ese intervalo entre la cruz y la resurrección fue un tiempo de profunda revelación espiritual. Nada de lo que ocurrió fue mero simbolismo, fue realidad eterna siendo establecida. Mientras los hombres esperaban con incertidumbre, el mundo invisible reconocía la autoridad de Jesús. Y cuando la piedra del sepulcro fuera removida, lo que se revelaría no sería solo un cuerpo ausente, sino la confirmación de que todo el universo había sido impactado por aquel sacrificio. Tras la muerte de Jesús, las autoridades religiosas, temiendo que los discípulos pudieran robar el cuerpo y alegar una resurrección, solicitaron a Pilato una guardia oficial. En Mateo capítulo 27, versículo 64, vemos esa petición atendida. Una escolta de soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad del imperio, fue posicionada delante de la tumba. Pero esos hombres no estaban preparados para el tipo de misión que recibirían. No era una rebelión común, ni una amenaza política. Era una vigilia contra algo que ni siquiera podían comprender: la posibilidad de un muerto salir caminando. Esos soldados estaban entrenados para enfrentar enemigos visibles. Con lanzas en mano y ojos atentos, esperaban movimientos de discípulos o saqueadores. Sin embargo, lo que se desarrollaba frente a ellos no era físico, era un conflicto espiritual que escapaba a la lógica militar. La quietud del jardín donde la tumba estaba contrastaba con el peso que pendía sobre el aire. Incluso sin saberlo, estaban guardando el lugar donde acontecería el mayor evento de la historia. Durante aquella noche, es posible imaginar su incomodidad. El aire parecía denso, los sonidos naturales parecían extrañamente amplificados. Algo estaba a punto de romperse. El silencio, lejos de ser calma, era un preludio de algo que sus corazones, aunque endurecidos por la guerra, podían percibir. Ellos, acostumbrados a cumplir órdenes fríamente, ahora enfrentaban algo inexplicable. El miedo silencioso los envolvía, incluso si no se atrevían a admitirlo. Cuando el domingo por la mañana el ángel del Señor descendió y removió la piedra, como se relata en Mateo capítulo 28, versículo 2, los soldados no reaccionaron como guerreros, cayeron por tierra como muertos.
Aquellos hombres que debían garantizar el silencio de la tumba se convirtieron en los primeros testigos de la gloria que explotaba contra toda expectativa. Fueron vencidos, no por espadas, sino por la majestad de un evento sobrenatural. Y aunque intentaran más tarde ocultar lo que vieron, el impacto de aquel momento los marcó para siempre. Esos soldados no sabían, pero su presencia en ese lugar formaba parte del plan. Fueron ellos quienes atestiguaron que la tumba estaba sellada y que nadie afuera podría haber removido la piedra. Su relato, aunque distorsionado después por dinero y presión, sirvió como prueba de que algo inexplicable había sucedido. El silencio de la tumba había sido roto, y ni la fuerza de Roma pudo contener la resurrección de quien había vencido la muerte. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba y los discípulos estaban escondidos, las calles de Jerusalén murmuraban. Las conversaciones secretas en los rincones de las plazas y en las tabernas resonaban con una combinación de temor, curiosidad y especulación. ¿Qué, de hecho, ocurrió en la cruz? ¿Quién era este Jesús que agitó los corazones de tantos y ahora parecía haber sido derrotado? Aunque no había medios de confirmación, los rumores sobre su identidad y sobre lo que pasaría después de su muerte comenzaron a cobrar fuerza, como una corriente subterránea. Los judíos, que aún estaban conmocionados por el espectáculo de la crucifixión, probablemente intercambiaban información entre sí. En Mateo capítulo 27, versículo 63, vemos que los sacerdotes y fariseos, temiendo lo que podría suceder, recordaron la promesa de Jesús de que resucitaría al tercer día. Estaban preocupados por la posibilidad de que los discípulos intentaran forjar una resurrección. Pero al mismo tiempo, en los callejones y plazas, los seguidores de Jesús, incluso en silencio, probablemente compartían sus propias versiones de los eventos. Para muchos, Jesús era el Mesías, y la muerte parecía más una prueba que el fin. Mientras tanto, la ciudad estaba impregnada de un luto colectivo, pero también de un espíritu de espera. Incluso sin saberlo, los habitantes de Jerusalén estaban a punto de presenciar el mayor giro de la historia. Las mujeres que habían seguido a Jesús y que ahora estaban en silencio, probablemente eran objeto de miradas desconfiadas y preguntas sutiles. Muchos querían saber si lo que él había hecho hasta entonces no era más que una fantasía, o si de hecho sería el liberador prometido. Los rumores sobre milagros, curas y enseñanzas del Mesías circulaban por la ciudad, creando una mezcla de duda y esperanza. El silencio, en realidad, generaba más especulación. El cuerpo de Jesús estaba en la tumba, pero el impacto de su vida aún reverberaba en los corazones y en las mentes de quienes lo habían seguido y hasta incluso de quienes lo rechazaron. ¿Qué sucedería ahora? Sería él, de hecho, el rey que traería la liberación de Roma y la restauración del reino de Israel, o su sacrificio sería solo otro episodio trágico e incomprendido en la larga historia de Israel. Estas preguntas circulaban sin respuesta, pero como una semilla plantada que pronto germinaría. Mientras los sacerdotes y líderes religiosos intentaban garantizar que el cuerpo de Jesús permaneciera donde estaba, el pueblo de Jerusalén, especialmente los más humildes, aguardaba en un silencio expectante. No tenían aún las respuestas definitivas, pero algo en el fondo de sus corazones los mantenía a la espera de una revelación mayor. Y cuando la resurrección ocurriera, aquellos mismos rumores tomarían una nueva dirección, la de un Dios vivo, victorioso sobre la muerte. El silencio de Dios tras la muerte de Jesús fue uno de los aspectos más profundos y desconcertantes de aquel período. En la cruz, Jesús había clamado en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46.
Esta pregunta, que resonó en el cielo y en la tierra, expresaba no solo el dolor físico, sino una angustia profunda sobre el aparente abandono del Padre. Para los discípulos y seguidores, este silencio de Dios parecía un gran misterio. ¿Dónde estaba Dios en un momento tan crucial de la historia? ¿Por qué Él, que siempre estaba presente en los milagros, no intervino ahora? Este silencio de Dios, sin embargo, no era señal de ausencia o indiferencia. Él formaba parte de un plan eterno que se cumplía ante los ojos de los hombres y de los ángeles. La muerte de Jesús no era un accidente ni un error, sino el momento decisivo en la historia de la redención. Aunque los discípulos y aquellos que amaban a Jesús no comprendían del todo, el silencio de Dios formaba parte del sufrimiento necesario para que el pecado fuera pagado y la salvación fuera ofrecida a la humanidad. El propio Jesús, al clamar en desesperación, estaba cumpliendo una profecía, y en ese clamor, Él se identificaba con todo el dolor de la humanidad. El silencio de Dios también sacó a la luz la profundidad del sufrimiento que Jesús enfrentó como el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. En 2 Corintios 5, 21, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios hizo a Jesús pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Lo que Jesús experimentó en la cruz fue la separación de Dios que el pecado trae, algo que, en nuestra limitación humana, no podemos comprender del todo. El silencio divino fue, por lo tanto, la expresión de un proceso redentor que involucraba más que dolor físico. Involucraba la reconciliación del ser humano con Dios a través del sacrificio del Hijo. Durante aquellas horas de silencio, Dios estaba actuando de maneras invisibles, cumpliendo sus promesas. Él no estaba ausente. Estaba operando de una forma que no podía ser revelada de inmediato. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló y los muertos resucitaron, pero eso no era aún el auge de la revelación de Dios. Él estaba en realidad permitiendo que la muerte de su Hijo abriera el camino a una nueva relación con la humanidad, un camino basado en el amor y el perdón. Este silencio celestial no es un fenómeno aislado. Muchas veces, en la vida de un cristiano, hay momentos en que sentimos que Dios se calla ante nuestras oraciones y angustias. Pero, como vimos en la cruz, el silencio de Dios no es señal de abandono, sino parte de su obra redentora. Él actúa en silencio para enseñarnos a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver o entender sus caminos. El silencio en la cruz se transformaría en la mayor declaración de amor y justicia que el mundo jamás conocería. En los 3 días entre la muerte de Jesús y su resurrección, el luto no fue solo una respuesta emocional a la pérdida de un amigo o maestro. Fue el tiempo de espera, de reflexión y de confianza en las promesas hechas. Para los discípulos, cada hora que pasaba parecía traer más desesperación. Estaban desorientados y sin respuestas, pero, paradójicamente, en ese silencio y en esa espera, Dios estaba realizando algo que transformaría para siempre la naturaleza de la fe. El luto de los discípulos no era solo la lamentación por una pérdida humana, sino la lamentación por un reino aparentemente interrumpido, por un Mesías que no había cumplido las expectativas de un líder político o militar. Sin embargo, mientras ellos estaban en luto, algo estaba a punto de suceder que redefiniría el concepto de esperanza. La muerte no tendría la última palabra, y la promesa hecha por Jesús de que resucitaría al tercer día comenzaba a resonar en sus mentes. Ellos, que habían escuchado tantas veces sobre el poder de Dios, estaban a punto de experimentar la mayor señal de todas. La espera fue, por lo tanto, una lección crucial para la fe cristiana. En momentos de aparente silencio y ausencia de respuestas, Dios nos llama a confiar en sus promesas. La resurrección de Jesús
que parecía imposible en ese sábado de luto, mostró que la esperanza nunca está perdida. Incluso en las horas más oscuras, la luz de Dios brilla y su palabra se cumple de maneras que podemos no comprender de inmediato, pero que son siempre fieles. La promesa de Jesús de que estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, se convirtió en más que una frase. En el luto y la espera, los discípulos aprendieron que, incluso en la ausencia física de Jesús, Él nunca los abandonaría. La larga pausa entre la cruz y la resurrección les enseñó que la fe no es un sentimiento momentáneo, sino una confianza perseverante, incluso cuando el escenario no parece prometedor. El luto de aquellos días fue seguido por la victoria, el silencio fue quebrado por la victoria de la resurrección. Y, así, la verdadera esperanza fue revelada. El fin no es el fin, sino un nuevo comienzo. La resurrección nos enseña que, incluso en el más profundo silencio y en el más pesado luto, Dios está trabajando a nuestro favor. Y la promesa de la vida eterna en Cristo permanece firme, incluso en las horas más sombrías. Historias como esta despiertan recuerdos, fe y preguntas que llevamos años. Comparte en los comentarios lo que este silencio entre la cruz y la resurrección habla a tu corazón. Envía este video a alguien que necesita redescubrir la esperanza. Y si valoras reflexiones como esta, considera suscribirte. Tu presencia aquí hace toda la diferencia.